Elizabeth Barton, conocida como la monja profetisa de Kent, nació alrededor del año 1506 en una pequeña comunidad rural en Inglaterra. Su vida comenzó de forma humilde y no hay registros de que tuviera acceso a una educación formal ni vínculos directos con figuras influyentes. Sin embargo, Elizabeth pronto se convertiría en una de las figuras más enigmáticas y controversiales de su época, dejando una marca indeleble en la historia religiosa y política de Inglaterra. Su historia comenzó a ganar notoriedad en 1525, cuando tenía aproximadamente 19 años. En ese momento, trabajaba como sirvienta en la casa de Thomas Cobb, un granjero local en Aldington, Kent. Fue entonces cuando Elizabeth comenzó a experimentar episodios misteriosos que desconcertaron a todos los que la rodeaban. Cayó gravemente enferma y empezó a sufrir convulsiones y ataques que la dejaban en estados de trance. Durante estos episodios, afirmaba recibir visiones divinas y mensajes de Dios. Lo que hizo que Elizabeth se destacara fue la naturaleza de sus visiones. No solo hablaba de temas religiosos, sino que también describía con detalle acontecimientos futuros. Muchas de sus declaraciones incluían advertencias contra los pecados de la humanidad y la necesidad de arrepentimiento. Su reputación comenzó a crecer en Kent, atrayendo la atención del párroco local, Richard Masters, quien interpretó los trances de Elizabeth como señales genuinas de intervención divina. Masters decidió llevarla a la abadía de St. Sepulchre en Canterbury para ser examinada por las autoridades religiosas. En Canterbury, Elizabeth impresionó a los monjes y al clero con su fervor religioso y la profundidad de sus declaraciones. Fue aceptada como una figura espiritual y finalmente ingresó en el convento de la abadía de St. Sepulchre, donde adoptó la vida religiosa. Allí comenzó a ser conocida como la monja de Kent. Desde el convento continuó transmitiendo sus visiones y profecías, que pronto atrajeron la atención no solo de los devotos locales, sino también de figuras de alto rango dentro de la Iglesia y la nobleza. La fama de Elizabeth Barton creció rápidamente y muchos la consideraban una portavoz de Dios. Durante sus visiones predijo eventos trágicos, desastres naturales y advertencias relacionadas con el comportamiento moral de las personas. Sin embargo, su mayor notoriedad llegó cuando sus visiones comenzaron a involucrar directamente a la monarquía inglesa, especialmente al rey Enrique VIII. Enrique VIII había sido un monarca popular en sus primeros años de reinado, pero su deseo de divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, y casarse con Ana Bolena generó una crisis política y religiosa en Inglaterra. La Iglesia Católica se opuso al divorcio, pero Enrique estaba decidido a romper con Roma y establecer la Iglesia de Inglaterra para lograr sus objetivos. Fue en este contexto que Elizabeth Barton pronunció sus profecías más polémicas. En 1527, Elizabeth declaró públicamente que si el rey Enrique VIII se divorciaba de Catalina y se casaba con Ana Bolena, traería la ruina a Inglaterra. Según ella, Dios le había revelado que el matrimonio de Enrique con Ana sería maldito y que el rey moriría poco después de consumarlo. Estas palabras resonaron profundamente en una época en la que la religión y la política estaban entrelazadas de manera inseparable. Muchos de los opositores a las políticas de Enrique comenzaron a ver a Elizabeth como una figura inspirada divinamente, una voz de resistencia contra las reformas religiosas del rey. Las profecías de Elizabeth llegaron a oídos del propio Enrique VIII. Inicialmente, el rey no le dio mucha importancia, viéndola como una simple monja fanática. Sin embargo, a medida que sus visiones ganaban popularidad y su mensaje comenzaba a propagarse entre la nobleza y el clero, Enrique empezó a percibirla como una amenaza. A medida que Elizabeth continuaba con sus visiones, su círculo de seguidores creció. Algunos miembros destacados de la Iglesia, como el obispo Fisher de Rochester, e incluso algunos miembros del Parlamento, comenzaron a apoyarla. Su influencia alcanzó un punto culminante cuando afirmó
que había tenido una visión en la que se le mostraba el infierno reservado para Enrique si continuaba en su camino de ruptura con la Iglesia Católica. En 1533, el conflicto llegó a su clímax. Enrique VIII ya había declarado su divorcio de Catalina y se había casado con Ana Bolena, consolidando la reforma inglesa y la creación de la Iglesia de Inglaterra. Elizabeth, ahora considerada una amenaza política, fue arrestada junto con varios de sus seguidores. Bajo interrogatorio, fue acusada de conspirar contra el rey y de haber fabricado sus visiones para influir en la política del reino. Se sabe que Elizabeth fue sometida a una intensa presión durante su encarcelamiento. Los registros sugieren que fue amenazada con tortura y posiblemente manipulada para firmar confesiones en las que admitía que sus visiones eran falsas. Esta confesión fue utilizada por el gobierno como prueba de que Elizabeth había actuado bajo influencia de opositores políticos al rey, lo que justificó su arresto y eventual ejecución. En abril de 1534, Elizabeth Barton fue llevada a juicio en Londres. Fue acusada de traición, un delito que, en aquel entonces, no solo se aplicaba a actos de rebelión armada, sino también a cualquier acción percibida como un desafío directo a la autoridad del monarca. Fue condenada a muerte junto con varios de sus seguidores más cercanos. El 20 de abril de 1534, Elizabeth Barton fue ejecutada públicamente en Tyburn. Su muerte fue diseñada para enviar un mensaje claro a cualquiera que se opusiera a Enrique VIII y sus reformas religiosas. Aunque Elizabeth murió, su historia no fue olvidada. Durante siglos ha sido recordada como una figura controvertida, para algunos, una heroína que se atrevió a enfrentarse al poder absoluto del rey, para otros, una víctima de manipulación política en un momento de gran inestabilidad. La historia de Elizabeth Barton ilustra cómo, en tiempos de cambio y conflicto, las figuras religiosas pueden convertirse en símbolos de resistencia o en peones de intereses políticos. Su vida y su trágico destino son un recordatorio de los peligros que enfrentan aquellos que desafían al poder establecido, y su legado sigue siendo un tema de debate entre historiadores y teólogos hasta el día de hoy.